Imagina por un momento que te encuentras en una desolada región al otro lado del mar de Galilea. El aire está cargado de tensión mientras las sombras de las colinas cobran vida en la penumbra de un incipiente amanecer. Pero no son simples sombras las que merodean este inhóspito lugar. En lo profundo de las cuevas y al pie de los escarpados acantilados se oculta un enigma que ha desconcertado a los teólogos a lo largo de los siglos. Aquí es donde la historia de Mateo 8:28-34, Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39 se despliega con un misterio que desafía la comprensión humana. ¿Por qué esos seres oscuros rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos? Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, se encontró con una escena escalofriante. Hombres poseídos por demonios salieron de entre los sepulcros, gritando con voces que no parecían de este mundo. Sus cadenas rotas reflejaban una fuerza sobrenatural, y su mirada, vacía y errante, era un eco del tormento continuo que padecían. Sin embargo, lo más llamativo no fue su aparición aterradora o su modo de vida, sino sus desesperadas palabras al Hijo del Hombre. Los demonios, aterrados por el poder de Jesús, suplicaron: «Si nos echas fuera, envíanos a esos cerdos». ¿Por qué, nos preguntamos, habrían de elegir estos inmundos animales como su nuevo anfitrión? Esta extraña solicitud abre un portal hacia lo desconocido, una ventana a los miedos y deseos de estas entidades grotescas. ¿Acaso los cerdos representaban algo más que simples animales? ¿Había en este rebaño una conexión con lo arcano, un lugar de refugio inmediato pero condenado? Este pasaje, aunque relatado en 3 de los evangelios, no es una simple historia de exorcismo. Es una narración que promete desvelar una verdad oculta bajo capas de retórica y simbolismo. Una de las teorías más fascinantes que exploran los eruditos sugiere que los demonios, al elegir los cerdos, estaban burlando la orden del juicio final. De acuerdo con antiguas creencias, los espíritus inmundos, al entrar en los cuerpos animales, podían evitar el castigo eterno, buscando salvarse al menos por un tiempo más. Mientras exploramos este inquietante relato y el porqué de las acciones de estos seres, recordemos que el mensaje y el misterio no nacen solo de los eventos en sí, sino de los ecos que estos actos dejan en nuestro entendimiento. De lo eterno. Este encuentro con el mal reprimido, revelado en su intento de manipular incluso los imposibles, deja una impronta duradera de lo que significa el verdadero poder y la desesperación en busca de sentido y refugio. ¿Estás listo para adentrarte en un territorio donde lo oscuro y lo divino colisionan, revelando secretos que han permanecido ocultos desde tiempos inmemoriales? Acompáñame en este viaje al corazón del misterio en nuestra búsqueda por entender el propósito detrás de la súplica más siniestra de los evangelios. En las sombras de la historia de la humanidad, donde lo tangible se entrelaza con lo etéreo, encontramos un escenario casi teatral, cuyo libreto solo los ojos del alma pueden leer. En este enigmático teatro, el reconocimiento de la divinidad de Jesús por los demonios se despliega como un acto que desafía la lógica y el tiempo. Imagina, si te atreves, una mañana brumosa a orillas del mar de Galilea. Un estruendo de olas acompaña los susurros del viento, que como un murmullo ancestral, adelantan la llegada de un misterio insondable. Las escrituras nos llevan a un momento casi cinematográfico. Jesús, el carpintero de Nazaret, camina hacia la orilla. Sus pasos, aunque silentes, resuenan en la misma frecuencia que el cosmos. De repente, un grito desgarrador rompe el murmullo del viento. Es el clamor de un hombre poseído por fuerzas que la humanidad solo conoce en mitos y temores nocturnos. Los ojos del inquieto se clavan en Jesús, pero detrás de esos ojos humanos, otra presencia se revela: un demonio, un espíritu caído. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios?, vocifera la voz desde lo profundo del ser atormentado. Un escalofrío recorre la escena. Aquí permanece la pregunta, intrincada en el tejido de lo desconocido. ¿Cómo son capaces los demonios de identificar a Jesús tan instantáneamente? En este acto de reconocimiento reside una jerarquía espiritual que reta a la imaginación. Estos entes, que habitan en la noche de la psique y los umbrales de lo visible, parecen naturalmente sensibles a la santidad que irradia de Jesús. Cristaliza aquí un profundo enigma. Los demonios, que se enfrentan entre una elección de obediencia negada y rebeldía adoptada, expresan un temor que no surge del quebrantamiento físico, sino del impacto de la verdad absoluta. Saben, en lo más recóndito de su alma condenada, que Jesús es más que un hombre, es la esencia del divino, luz pura que disipa su reino de sombras. Este reconocimiento inmediato no es solo una admisión de identidad, es un eco de la historia misma, una que se entreteje desde reinos celestiales hasta nuestros propios corazones. Cuando las figuras de las sombras claman ante el Hijo del Hombre, reconocen algo que va más allá de la percepción mortal, una verdad que en su simple aceptación resplandece y en su negación edificaron su caída. Así,
Mientras la humanidad aún busca comprender, los seres de oscuridad ya reconocen lo que es obvio en el dominio del espíritu, esbozando un misterio que nos invita a mirar más allá de lo que los ojos pueden ver. Imaginen, si quieren, poder escuchar las palabras de aquellas entidades que residen en las sombras, capaces de provocar maquiavélicos temblores en el corazón humano. Los demonios, esos enigmáticos personajes que pueblan las historias más escalofriantes de todas las culturas, son, en cierto modo, los villanos inquebrantables de un relato cósmico. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que incluso ellos albergan un temor que los quiebra y los hace temblar? Un temor al abismo, ese destino final tan temido que, finalmente, les revelaría no solo el precio de su rebelión, sino también el límite de su existencia. Naveguemos, por tanto, a través de las turbulentas aguas de este esotérico misterio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, se nos presenta un encuentro escalofriante entre Jesús y un hombre poseído por una legión de demonios. Al enfrentarse con el poder del Salvador, estos oscuros entes no dudan en rogarle que no les envíe al abismo. La elección de palabras, un abismo insondable, despierta un inquietante eco en el lector, haciéndonos preguntar: ¿qué puede ser tan aterrador que lleve a los mismos demonios a la súplica? El abismo es descrito en las Escrituras como un lugar de confinamiento, un vacío insondable y posicionado más allá de los límites de la experiencia mortal. En el libro de Apocalipsis, se alude a este lugar como el infierno, donde la desolación y la eterna separación de la presencia divina son los pagos dolorosos por la insurrección contra lo celestial. Son los pagos dolorosos por la insurrección contra lo celestial. Este abismo no es simplemente una celda, sino una separación final y definitiva de toda la creación, una prisión donde la ausencia de luz y esperanza es absoluta. Imaginen ustedes cómo deben de revolverse y retorcerse aquellos espíritus condenados al vislumbrar el horror del aislamiento eterno. Los demonios, acostumbrados a moverse como sombras en el mundo de los vivos, enfrentan con el abismo una recompensa inevitable para su trayecto de caos y perversidad. Este aterrador destino destila un tipo de justicia cósmica, donde no hay misericordia para las fuerzas que una vez desafiaron la supremacía divina. Quizás en lo más profundo de su naturaleza corrompida, estos seres recuerdan su rebelión, y ahora conocen el inevitable camino hacia un destierro absoluto. Mientras el misterio envuelve esta narrativa, el temor de los demonios no es solo un eco del destino eterno, sino también un reflejo de la majestad de lo divino. Porque es en la presencia de lo eterno donde lo maligno se descubre a sí mismo en los límites de su poder, despojado de falsos ropajes. Al resonar estas preguntas perdidas en los oídos del destino, no podemos evitar cuestionarnos: ¿qué significa verdaderamente este abismo? ¿Y qué lecciones nos ofrece a aquellos que vivimos al borde entre lo terrenal y lo etéreo? Con cada latido del cosmos, nos acercamos a una comprensión más profunda de este gran misterio que los demonios, en su oscuro pasado, conocen también. Cuando se habla de misterios profundamente enraizados en las escrituras bíblicas, pocos igualan la escena desconcertante del Evangelio de Marcos, donde Jesús enfrenta a un hombre poseído por una legión de demonios. Imaginemos por un momento el escenario, la atmósfera cargada de tensión, mientras el hombre infestado cae a los pies de Jesús, a la orilla del mar. La tempestad de voces internas grita, susurrando horrorizados al unísono: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡No nos atormentes! Este momento culmina en un susurro oscuro y casi imposible de digerir para los testigos presentes. Los demonios, estas entidades inmundas, nunca conformes con su destino, hacen una solicitud insólita: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí yacen capas de enigma, y uno se pregunta, con una mezcla de curiosidad y miedo, ¿por qué los demonios preferirían habitar en cerdos? ¿Qué necesidad o intención podría estar detrás de tal deseo? A lo largo de los siglos, este pasaje ha sido objeto de profundas reflexiones teológicas, y las interpretaciones varían tan ampliamente como los vientos. Algunos creen que los demonios buscaban aún un respiro momentáneo de su inevitable destino, una presencia física que les permitiera seguir existiendo en el mundo tangible, aunque temporalmente. Para ellos, los cerdos significaban un refugio de último momento, un símbolo de resistencia fútil pero desesperada. Era como si al ocupar los cuerpos de esos animales, los demonios esperaran retrasar lo inevitable, anhelando prolongar su permanencia en este plano metastásico de existencia lo máximo posible. Esto otorga a este pasaje una atmósfera casi existencial,
como una inaudita batalla contra la extinción. Otra perspectiva sugiere que los demonios tienen una naturaleza que requiere ser expresada físicamente, ser manifestada para causar caos. Los cerdos, simbólicamente impuros dentro de la tradición judía, se convertirían paradójicamente en un medio irónico por el cual seguir sembrando desorden. Una rebelión final contra el orden divino. Una rebelión final contra el orden divino. Es en esta rebeldía donde encontramos una narrativa mayor. Los demonios buscan, desesperadamente, perturbar el orden de lo ordinario y alterar el sentido de lo sagrado. Finalmente, quizás lo más asombroso sea la rápida transformación que tiene lugar, la investidura en los cerdos, seguida de su frenético descenso hacia el mar de Galilea, donde perece. ¿Es este un eco profético del destino que espera a los agentes del mal? Aquí, el misterio se funde con lo simbólico, una erupción caótica que de manera inquietante señala que el mal trae su propia autodestrucción. Así, lo que comienza como una petición oscura dentro de un texto antiguo, desencadena un torrente interminable de posibles significados y una danza en el borde del abismo entre lo divino y lo infernal. En cada línea, se hallan los susurros del misterio que apuntan a una verdad que trasciende el tiempo y el entendimiento humano. En un rincón polvoriento de la tradición judeocristiana, los cerdos ocupan un lugar peculiar. Estos animales, robustos y de pezuñas hendidas, se deslizan en los relatos bíblicos con un aura de misterio y secreta condena. Para el pueblo judío, los cerdos eran la esencia de la impureza. Pero, ¿qué fuerzas invisibles e insondables los escogieron como vasijas para demonios? Imagina, es de noche en Galilea. Las olas del mar susurran al ritmo del viento, y ahí una legión de espíritus malignos espera, en los confines de nuestro entendimiento. ¿Por qué, nos preguntamos, optarían por los cerdos? Según el Evangelio de Marcos, cuando los demonios en el hombre poseído pidieron ser enviados a los cerdos, no fue solo una mera transición de cuerpos, fue un símbolo de degradación, una humillación deliberada orquestada por seres que residen en el abismo de la impureza. Los cerdos fueron el recipiente elegido no solo por su disponibilidad física, sino por lo que representaban, lo bajo, lo sucio, lo que se mantiene apartado del hombre de fe. El simbolismo aquí es tangible y enigmático. En el mundo espiritual, el hogar de lo intangible, habitar dentro de lo rechazado, implica un pacto sin palabras con el desprecio. ¿Acaso era un alarde de osadía? ¿Una declaración de autonomía demoníaca? Así de poco somos, tanto que nos escondemos en lo que detestas. Más allá de esta narrativa surgen otras capas de significado. En un tiempo donde la pureza ritual dictaba la vida cotidiana, los cerdos eran el recordatorio constante de lo que debía evitarse. Suene irónico quizás, pero esa misma impureza visualizada se convirtió en un campo de batalla para aquellos espíritus caídos. Eligieron, en su rebelión final, ser parte de lo que el hombre no podía desear. Los cerdos corrieron hacia su destino, tal vez impulsados por un instinto más profundo que el miedo, el de restaurar su entorno, liberarse del yugo invisible, aunque sea hacia la perdición en el mar. Con esto, la impureza fue devuelta al caos del que provino. Este escenario deja preguntas revoloteando. ¿Fue este acto una señal de respeto a los límites establecidos por la fe y la cultura? ¿O, tal vez, una simple demostración de que incluso lo impuro puede ser herramienta en las manos de lo divino? Sus huellas se evaporan en la arena húmeda, y con ellas, nuestros pensamientos se hunden en la reflexión. La historia de los cerdos y los demonios es un intrincado tapiz donde lo visible y lo invisible juegan al escondite, dejando al curioso querer descubrir siempre un poco más del misterio divino. En un remoto rincón al otro lado del mar de Galilea, el aire pesaba con la anticipación de lo inexplicable. Los ganaderos, con las miradas fijas en sus rebaños de cerdos, nunca habrían imaginado el inquietante giro que sus vidas estaban a punto de tomar. Sucedió una mañana, cuando la niebla todavía danzaba alrededor de los cerros, que un extraño rumor llegó a sus oídos. Una figura, rodeada por sus discípulos, había cruzado las aguas para pisar su tierra. Era Jesús, el nazareno misterioso, cuya fama de milagros cruzaba valles y montañas. El milagro, sin embargo, llegó de una forma que jamás habrían esperado. Un hombre, atormentado por demonios durante años, vagaba entre tumbas desgarrándose el alma. Cuando Jesús se acercó, los demonios dentro del hombre, con una voz que retumbó como un trueno, suplicaron no ser desterrados al abismo. Los ganaderos observaron este encuentro desconcertante. Susurros como sombras bailaban entre ellos. ¿Era este un brujo, un mago o algo divino? Entonces sucedió lo impensable. Con un simple gesto, Jesús permitió a los demonios entrar en los cerdos, que de inmediato, envueltos en histeria, se precipitaron al abismo del mar. El agua, testigo silenciosa, volvió a cerrarse sobre ellos en un estruendo final. Un escalofrío recorrió el valle. El precio de aquel exorcismo había sido elevado. La noticia se esparció entre los habitantes como fuego en un campo. La pérdida de los cerdos
Su sustento era un golpe profundo. Sin embargo, era la incomprensible magnitud del evento lo que los dejaba perplejos. Este hombre los había dejado sin respuesta, sin palabras. En el silencio que siguió, una decisión se gestó casi sin ser articulada. Con recelo, se acercaron a Jesús, sus miradas fijas pero sus corazones divididos entre el temor y la reverencia. Le rogaron que se marchara, que dejase esa tierra donde lo tangible había sido devastado por lo espiritual. ¿Qué había sido más valioso?, se preguntaban más tarde en la soledad de sus hogares, unas docenas de cerdos o la paz de un alma rescatada del abismo. Esta pregunta, una brecha entre lo material y lo espiritual, quedó suspendida en el aire de la región, un misterio que rondaría en leyendas y susurros hasta bien entrada la noche de los siglos. Imagina una noche oscura en la pequeña aldea de Gadara, donde el viento susurra historias antiguas y las sombras parecen cobrar vida propia. Es en este escenario que uno de los eventos más intrigantes y misteriosos del Nuevo Testamento cobra forma. Cuando Jesús y sus discípulos desembarcan tras cruzar el mar de Galilea, no encuentran una bienvenida cálida, sino que son confrontados por la oscuridad encarnada en un hombre poseído por múltiples demonios. Este hombre, conocido como el endemoniado de Gadara, vive entre tumbas, una figura angustiada y temida por todos los aldeanos. Se escuchan rumores de que las cadenas no pueden contenerlo, y que el miedo azota a todos aquellos que se atreven a acercarse a su morada. En un momento cargado de tensión y expectativa, Jesús no muestra temor ni vacilación. Su presencia serena contrasta con la tormenta de caos que domina el corazón del endemoniado. Y es aquí donde el misterio del poder de Jesús se revela en toda su gloria. En un solo mandato, Jesús ordena a las entidades demoníacas que abandonen al hombre, y la Escritura nos dice que envía a los demonios a una manada de cerdos cercana, que se precipita al abismo liberando a aquel hombre del tormento eterno que lo había consumido. Este acto no es solo una demostración de poder, es una proclamación silenciosa que resuena a lo largo de los siglos. Un testimonio del dominio absoluto de Jesús sobre las fuerzas que osan desafiar la luz divina. Se susurra que este milagro dejó a la región marcada, un recordatorio visible de que, ante el verdadero poder divino, incluso las fuerzas más oscuras deben inclinarse y someterse. Para los discípulos, el evento no es solo una lección de fe, sino una introducción al vasto misterio del reino espiritual. Así, este episodio se convierte en un enigma resplandeciente que invita a los creyentes y a los curiosos de todos los tiempos a reflexionar sobre las dimensiones ocultas de la autoridad divina. Esa dimensión que aún hoy, más allá de las páginas escritas, cobra vida mientras el eco de este milagro perdura como un secreto susurrante en el viento. La escena se despliega en la inhospitalaria región de los Gadarenos, a la sombra del inquietante mar de Galilea, donde una niebla persistente parece ocultar presencias ominosas. En este misterioso lugar, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre cuya vida había sido devorada por las tinieblas, un hombre que había perdido su humanidad a manos de una entidad demoníaca. Imaginen un alma atormentada por un sinfín de almas oscuras, viviendo entre tumbas, con cadenas invisibles que lo aprisionaban. Este hombre, descrito en los evangelios, era una metáfora viviente del caos y la desesperación. Pero aquí reside el verdadero misterio. ¿Cómo es que un hombre, consumido por tales fuerzas oscuras, pudo encontrar liberación en una sencilla pero poderosa palabra de Jesús? Este es un enigma que ha fascinado a teólogos y creyentes durante siglos. Verse libre de una prisión espiritual parece un acto de magia, pero es también una manifestación del poder redentor del Evangelio. La transformación de aquel hombre del inframundo no solo lo liberó físicamente de cadenas, sino espiritualmente de los grilletes que lo mantenían cautivo. La liberación del endemoniado va más allá del milagro visible. En el toque de Jesús, en las palabras que resuenan en el aire cargado de misticismo, se revela un significado profundo y conmovedor. Nadie está fuera del alcance de la redención. La oscuridad que había eclipsado al hombre fue empujada hacia el abismo, dejando espacio para la luz y la sanación. Esta renovación no solo fue física, fue una metáfora poderosa de la lucha personal contra los demonios internos que cada uno de nosotros puede enfrentar. Al observar este pasaje, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuántos de nosotros vivimos nuestras propias luchas invisibles al ojo humano, pero igual de poderosas? Este encuentro nos invita a mirar más allá de la superficie, a reconocer y enfrentarnos a las sombras que nos acechan, sabiendo que la esperanza nos encuentra muy lejos. En el viento que sopla suavemente sobre el mar de Galilea, uno casi puede escuchar el eco de la promesa de transformación que ofreció Jesús. Ve y no peques más. Vive en paz. Señalando que incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre tiene una oportunidad de brillar. Y en este acto de liberación,
cada uno de nosotros puede ver reflejada la posibilidad de una redención personal, una invitación a abrirnos a un cambio profundo, misterioso y renovador. Imagina por un momento una región donde se cruzan los caminos antiguos del misticismo y el entendimiento humano, un lugar donde las fronteras entre lo espiritual y lo terrenal son tan finas como misteriosas. Ese es precisamente el escenario en el que nos encontramos. La región de los Gadarenos, un área que en tiempos antiguos se encontraba en la cúspide de una encrucijada cultural. Sus colinas ondulantes y valles resonantes eran mucho más que simples paisajes. Eran testigos mudos y perpetuos de un intercambio cultural vibrante. Este territorio, tan rico en historia como en leyendas, estaba situado en la periferia del antiguo imperio grecorromano, y su influencia se sentía aún en el aire, cargándolo de un aura de misterio palpable. Era aquí donde las tradiciones judías y paganas convivían en un curioso y a veces explosivo cóctel de creencias, ritos y folclore. Así, esta región no solo era un mero terreno geográfico, sino que representaba una especie de umbral entre lo conocido y lo desconocido, un punto de intersección donde los mundos místicos y humanos se entrelazaban en una danza enigmática de dos realidades. Los gadarenos, con sus influencias helenísticas y sus corrientes filosóficas, eran sinónimo de diversidad, individuos que vivían una sinfonía de contrastes. Estos propios habitantes se debatían entre la sabiduría acumulada de sus antepasados y las nuevas ideas que desembocaban en sus tierras como las aguas turbulentas de un río desbordado. Es precisamente este ecosistema cultural el que da vida, profundidad y misterio a los acontecimientos que tuvieron lugar aquí. En este contexto emocional y cargado de historia, los eventos narrados adquieren una dimensión adicional. Un suceso ocurrido en Gadara no era simplemente un hecho aislado. Llevaba consigo el peso de siglos de historias no contadas y secretos celosamente guardados desde la génesis de sus tiempos. La región de los Gadarenos, por ende, no solo ofrecía un paisaje físico, sino también un escenario metafísico perfecto para que lo inexplicable cobrara vida, donde lo divino podía manifestarse con un resplandor único que desafiaba las normas de la existencia diaria. Así, un lector o espectador no solo contempla un fenómeno ocurrido en un lugar remoto, sino que es llevado de la mano hacia una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, y desconcierta. En lo profundo de las orillas del mar de Galilea, una escena inquietante se despliega en el Evangelio según San Marcos. Un grupo de cerdos conocidos por su terco apego a la tierra y sumisión solo a sus instintos, repentinamente se lanza hacia el abismo. Pero, ¿qué fuerza podría inspirar tal acto irracional en estos animales comunes? La respuesta se oculta en un misterio antiguo y temido: los demonios. Los demonios, esas entidades cuya naturaleza se debate entre la creación divina y la corrupción, tienen objetivos que a menudo escapan a la comprensión humana. Pero aquí, en este acto singular, se vislumbran sus intenciones, si uno se atreve a mirar más allá de la superficie. Este pasaje no es simplemente una narrativa de exorcismo y destrucción caprichosa, es una ventana a la subversión teológica de lo puro y lo impuro, de lo divino retorcido en maldad. La posesión de los cerdos marca un punto crucial en la percepción teológica: la incomodidad que siente la humanidad al enfrentarse al caos y la pérdida de control. Los cerdos, animales que los hebreos consideraban impuros, sirven como receptores simbólicos del mal, apuntando a una verdad más incómoda sobre el mundo espiritual que nos rodea. No son meros demonios, sino señales vivientes de que el orden divino puede ser retado, y su objetivo es sembrar discordia y desesperación, sumergiendo al mundo en el caos. ¿Acaso no es esa la esencia de los demonios? Es cuyo propósito es descomponer la armonía, dispersando la semilla de la duda. Su elección de habitar en cerdos puede parecer trivial, pero resuena como un eco de la certeza de que el mal siempre buscará infiltrar lo que es considerado impuro por la ley divina, subvirtiendo valores y trastocando la realidad. Este evento desafiante invita a la reflexión sobre nuestro entendimiento teológico de la maldad y sus subespecies. A través de esta narrativa, se nos recuerda no solo el poder de lo divino para ordenar y desterrar el mal, sino también la persistente batalla que libra la naturaleza contra fuerzas que buscan desequilibrar la creación. Cada vez que ese frenético descenso al mar resurge en nuestra mente, somos forzados a plantearnos una pregunta aterradora: si el objetivo de los demonios es tan solo inquietarnos momentáneamente, o hay un pacto con mayor oscuridad, tejido en los actos cotidianos, esperando el momento indicado para emerger sobre la faz de la tierra y sus criaturas. El amanecer en la región de los Gerasenos era aún más brillante esa mañana, como si el mismo universo supiera que algo más allá de lo ordinario había sucedido. El hombre que había vivido entre tumbas, un paria poseído por fuerzas invisibles y tenebrosas, ahora caminaba erguido y vestido,
sus ojos centelleando con un brillo renovado. Su liberación no solo quebrantó las cadenas invisibles que lo ataban, sino que también rompió las cadenas del escepticismo y el miedo que habían encadenado la región durante generaciones. Su voz, antes utilizada para gritos de tormento, ahora se alzaba con un canto claro, narrando su transformación frente a los habitantes atónitos de la región. Imagina a este hombre, antes conocido por su locura y violencia, parado en las ciudades cercanas, un predicador inesperado cuyos relatos de su encuentro con Jesús resonaban por todas partes. ¿Qué significado tan profundo tiene que aquel que fue considerado una amenaza se haya convertido en un mensajero de esperanza? Su testimonio viajaba rápido, empapando todo lugar con una mezcla de temor y expectación. La gente, al escuchar sus palabras, no solo veía a un hombre sanado, sino que vislumbraba el destello de lo divino, la prueba viviente de un poder que superaba todo entendimiento humano. En los mercados, en las plazas, en las casas donde se reunían para comer, no se hablaba de otra cosa. Las viejas leyendas de la región, aquellas que contaban de espíritus y demonios, ahora tomaban una nueva dirección, una en la que había un Salvador que gobernaba sobre estos misterios oscuros. Encontraban su curiosidad despierta, una chispa de fe que aún no comprendían del todo, pero que los movía a buscar. Esta narración milagrosa preparó el terreno para la llegada del mensaje de Jesús, desarmando el escepticismo y plantando semillas de expectativa divina en todas partes. Los líderes espirituales de la región, quienes solían despreciar las charlas de lunáticos, se encontraron desafiados, desplazados por el cambio de atmósfera. ¿Cómo podían negar lo que veían ante sus propios ojos? Esta historia no solo agitó los corazones de los comunes, sino también de aquellos en poder, forzando una reflexión sobre el poder de lo sobrenatural y su relación con el hombre. Este impactante suceso preparó un camino para que las enseñanzas de Jesús no fuesen solo palabras escuchadas al pasar, sino verdades ponderadas, llenas de misterio y cambio transformador. En ello, la aceptación de su mensaje comenzó a florecer en el terreno fértil de la intriga y la esperanza. Suscríbete para más contenido.